Tragedia en Huehuetenango, en pleno tráfico y a plena luz del día. Enfrentamiento deja a una persona muerta, varios heridos y un capturado por balacera. Proceso contra los Calaveras se declara bajo reserva mientras se entregaba más evidencia. Surge polémica por recusación contra el juez que lleva el caso. Es la primera vez en la historia del país que la Marina de Guerra tiene la capacidad de vigilar el mar territorial de Guatemala. Nunca antes. Estados Unidos entrega $21 millones en transporte militar en tierra y mar. Además, dona autopartes para que por fin puedan levantarse los vehículos blindados que se dieron en los últimos años y se perdieron por falta de reparación. Tras acuerdo con Estados Unidos, el Ministerio de Economía cree que la reducción de aranceles impuesta por Trump ocurrirá en enero del 2026. Ahora esperan una llamada para firmar un nuevo convenio con Washington. Ministerio de Educación plantea programa de capacitación a maestros para aumentar la tecnología, pero cuestionan que este año esa partida presupuestaria solo se gastó el 30%. Crece la tensión en el Caribe. Estados Unidos despliega su portaaviones más poderoso y anuncia nuevos ejercicios militares junto a Trinidad y Tobago, mientras Venezuela denuncia una maniobra para derrocar a Nicolás Maduro. Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Buena decisión, tomando en cuenta que estamos a las puertas del fin de semana y hay que estar bien informado. Guatemala y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo histórico que reducirá y eliminará aranceles para gran parte de las exportaciones nacionales. El país asumió 12 compromisos clave para facilitar el comercio, fortalecer la inversión y abrir nuevas oportunidades económicas. Entrará en vigor en enero del 2026. Quiero agradecerme por esforzarme. Con Ahorro Pro, impulsas tus ahorros con una tasa de hasta el 5.5%. Trasládalos hoy. Descubre más en bam.com.gt. Presenta. Estados Unidos anunció la reducción de aranceles a diversos productos guatemaltecos tras concretarse un acuerdo marco de comercio recíproco que ambas naciones califican como un avance histórico. El anuncio llega después de meses de negociaciones entre el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y autoridades comerciales estadounidenses y busca fortalecer la relación económica que ambos países mantienen desde la entrada en vigor del CAFTA-DR en 2006. Como parte del acuerdo, Guatemala asumió 12 compromisos clave para eliminar barreras no arancelarias y facilitar el ingreso de productos estadounidenses. Entre ellos destacan la simplificación de requisitos regulatorios, la eliminación de restricciones para bienes remanufacturados, la aceptación de normas automotrices de Estados Unidos y la agilización de certificaciones para productos farmacéuticos y dispositivos médicos. En materia agrícola, Guatemala aceptará los certificados sanitarios emitidos por autoridades estadounidenses y mantendrá marcos regulatorios basados en ciencia y riesgo. Además, el país se comprometió a fortalecer la protección de la propiedad intelectual, garantizar transparencia en el uso de indicaciones geográficas, facilitar el comercio digital y adoptar mejores prácticas aduaneras para agilizar trámites de comercio exterior. También incluyó compromisos laborales, prohibiendo la importación de bienes producidos con trabajo forzado y ambientales, con acciones para combatir la tala ilegal, la minería ilícita y prácticas no sostenibles en pesca. A cambio, Estados Unidos reducirá o eliminará aranceles para exportaciones guatemaltecas que cumplen con los requisitos del acuerdo y que no pueden producirse en territorio estadounidense, además de productos textiles y prendas de vestir originarios del CAFTA-DR. El gobierno informó que más del 70% de las exportaciones guatemaltecas quedarán con arancel cero. Más del 70% de los productos que Guatemala exporta hacia Estados Unidos quedarán con el arancel cero. La gran mayoría del resto de productos quedará con un 10% de arancel. Este es el resultado de la sólida relación entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos de América y nos coloca como un país aún más competitivo y más atractivo para la inversión.
El presidente Arévalo destacó que este acuerdo fortalece la competitividad del país y envía una señal clara a los inversionistas internacionales. Guatemala está avanzando hacia un entorno comercial más abierto, moderno y atractivo para la inversión. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Quiero agradecerme por esforzarme. Con Ahorro Pro, impulsas tus ahorros con una tasa de hasta el 5.5%. Trasládalos hoy. Descubre más en bam.com.gt. Presentó. Bueno, el Ministerio de Economía explicó hoy cuáles son los próximos pasos luego del acuerdo alcanzado con Estados Unidos. La cartera confirma que la firma oficial del acuerdo se hará en las próximas semanas y que los nuevos aranceles podrían entrar en vigor a partir de enero del 2026. Luego del anuncio del acuerdo comercial entre Guatemala y Estados Unidos, la ministra de Economía detalló hoy el calendario que marcará los siguientes pasos. La firma oficial del documento, que se realizará en las próximas semanas en Washington, permitirá que se activen los protocolos definidos por la Casa Blanca y solo en ese momento se podrá publicar el listado de productos que entrarán con 0% y 10% de arancel, ya que aún se mantiene una cláusula de confidencialidad. En el momento en que se firma y se terminan de cerrar los procesos protocolarios dictados por la Casa Blanca, nos requieren aproximadamente 5 semanas para que todos sus trámites, no olvidemos que al final todos los países tienen un proceso tramitológico que finalizar cuando se hacen este tipo de ajustes en aduanas y, en fin, todos los temas a cubrir, y nos piden 5 a 6 semanas para hacer los ajustes. Por ello, se espera que los nuevos aranceles entrarían en vigor en enero del 2026. La ministra también explicó que los puntos contenidos en el acuerdo responden a las 8 barreras no arancelarias ya conocidas y que muchos de los compromisos ya formaban parte de CAFTA-DR, pero no habían sido implementados. Entre las prioridades se incluyen digitalización y simplificación de trámites, protección de propiedad intelectual, combate al contrabando y uso indebido de marcas y compromisos ambientales. Según la ministra, estos elementos permitirán facilitar el comercio, dar mayor certidumbre a la inversión y acelerar la modernización de los procesos económicos del país. Reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Y Estados Unidos donó equipo al Ministerio de la Defensa para el uso de las fuerzas marítimas y terrestres, valorado en $3.5 millones. El objetivo es fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Guatemala. Estados Unidos entregó a Guatemala equipo militar valorado en $3.5 millones para reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional. La donación realizada en el Comando Naval del Pacífico incluyó 3 embarcaciones rápidas Silver Ships, 21 cuatrimotos Polaris, 2 camionetas Ford F-450, 20 lanchas Zodiac, drones, sistemas de comunicación y repuestos. El embajador estadounidense Tobin Bradley destacó que Guatemala se ha convertido en un líder regional en la lucha contra el narcotráfico. El lanzamiento de una iniciativa estratégica de infraestructura con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la donación de equipo esencial de seguridad. Esos esfuerzos se alinean con la visión del presidente Trump de una región más segura, más fuerte y más próspero. Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que la entrega fortalece una relación estratégica basada en transparencia y el combate a la corrupción que permitirá interceptar operaciones criminales y bloquear rutas marítimas. Es la primera vez en la historia del país, bajo la administración del ministro Sáenz, que la Marina de Guerra tiene la capacidad de vigilar el mar territorial de Guatemala. Nunca antes se había tenido, la obligación sí estaba, pero no se había dispuesto ni del material ni de la capacidad para hacerlo. Ahora ya lo estamos haciendo. El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, también aseguró que esta cooperación incluye entrenamiento, intercambio de información y mejoras en las operaciones de alta mar. Las nuevas embarcaciones reforzarán la vigilancia en el Pacífico y Atlántico, junto al buque Junampú, recibido en 2024. Estas capacidades nos colocan en posición de, efectivamente, como ya se ha demostrado en el curso de los últimos 2 años, multiplicar la efectividad de las fuerzas para capturar drogas, detener flujos, evitar en todo caso la operación de
de estas organizaciones en nuestro país. Esta donación equivale a 22 millones de quetzales y con ello Guatemala buscará mejorar su capacidad para enfrentar organizaciones criminales y proteger el territorio. Con imágenes de Esvin García, reportó Andrea Domínguez. Y el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, destacó que el apoyo de Estados Unidos no solo fortalece las operaciones marítimas y terrestres, sino que también permitirá recuperar y poner en funcionamiento los vehículos blindados J-8, utilizados especialmente en zonas fronterizas como Huehuetenango. Según explicó, se recibieron 43 cajas de equipo de mantenimiento con repuestos, lo que permitirá al ejército reparar estas unidades que habían quedado fuera de servicio por falta de mantenimiento y redistribuirlas en las áreas fronterizas con México principalmente. Sáenz añadió que la cooperación también incluye entrenamiento y modernización operativa, lo que ha permitido mantener por primera vez equipos permanentes en alta mar entre 200 y 400 millas náuticas. Importante información: mediante un comunicado, la OEA insta a la USAC a actuar con transparencia al renovar su Consejo Superior y fortalecer acompañamiento a los procesos del 2026, como la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y Fiscal General. La misión especial de la Organización de los Estados Americanos, OEA, concluyó este 14 de noviembre su primera visita oficial a Guatemala con un mensaje claro: la transparencia institucional es clave para las elecciones de autoridades en 2026. Uno de los puntos más destacados de la misión que arribó al país el 9 de este mes es la exigencia a la USAC. La OEA señala que como única universidad pública y autónoma tiene un papel determinante en las comisiones de postulación. Por ello, instan a la universidad a regularizar y renovar prontamente su Consejo Superior Universitario, conforme a la Constitución, las leyes y una sentencia de la Corte de Constitucionalidad para garantizar la legitimidad en su participación. Durante su estancia, los representantes de la OEA se reunieron con autoridades de los 3 poderes del Estado, con la Corte de Constitucionalidad, con la Universidad San Carlos de Guatemala, otras universidades, organizaciones estudiantiles, sociedad civil, pueblos indígenas y medios de comunicación. En su comunicado, la misión advierte que los procesos de renovación para altos cargos, como los de magistrados para Tribunal Supremo Electoral, los de Corte de Constitucionalidad, la Fiscalía del Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, deben cumplirse según la Constitución y la legislación guatemalteca, respetando los plazos y asegurando transparencia. Además, la misión advierte sobre temores serios manifestados por posibles candidatos, riesgos de criminalización, acoso judicial, campañas de difamación y ataques en redes sociales podrían desalentar la participación de personas idóneas. La OEA también hace un llamado para que las comisiones de postulación adopten criterios rigurosos de idoneidad, independencia e integridad. Finalmente, la misión reitera su compromiso de acompañar el proceso en 2026 y anuncia una nueva visita para febrero. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Un integrante de la Mara Salvatrucha busca dejar sin efecto la nueva ley que cataloga como terroristas a las pandillas. El preso por extorsión habría presentado un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para suspender la normativa que endurece las penas contra grupos criminales. Durante la ronda, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, se refirió al tema. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Y que un pandillero utilice herramientas legales no cambia la verdad. Esta es una ley, la ley antipandillas, que busca proteger a los guatemaltecos y guatemaltecas honradas, que busca brindar seguridad y paz a las comunidades, y que este gobierno, como ha dicho el presidente del ministro de Gobernación, la usará justamente para fortalecer las capacidades de seguridad y luchar contra el enemigo común que tiene este pueblo, que es las maras y las pandillas. Y después de 3 audiencias, un juez resolvió que 24 guardias del sistema penitenciario enfrenten un proceso penal por su presunta participación en la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II. Exfuncionarios del Ministerio de Gobernación se encuentran prófugos. Por evasión culposa e incumplimiento de deberes, 24 guardias del sistema penitenciario fueron ligados a proceso penal y enviados a prisión mientras dura la investigación. De acuerdo con la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, serían responsables de facilitar la fuga de 20 reos del barrio 18, que estaban recluidos en la cárcel Fraijanes II. Sin embargo, debido a la reserva judicial del proceso, se desconoce con exactitud
cuál pudo ser su participación en estos hechos. Los guardias fueron enviados a prisión y se otorgó un plazo de 3 meses al Ministerio Público para ampliar las indagaciones de los hechos. En este mismo proceso, exfuncionarios del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario cuentan con órdenes de captura por su presunta responsabilidad en la fuga de los reos. Se trata del exministro de Gobernación Francisco Jiménez, la exviceministra Claudia Palencia, Ludin Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario, y Eladio Ramos Ramírez, exalcaide del centro carcelario. El MP confirmó que solicitó a Interpol que se activen órdenes de captura internacionales en contra de los exfuncionarios. El pasado 4 de noviembre, Víctor Arnoldo Albeño, exsubdirector del centro carcelario Fray Janes II, fue ligado a proceso penal por cooperación en la evasión e incumplimiento de deberes. Informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y el proceso en contra de presuntos integrantes de la estructura denominada Los Calavera queda detenido luego de que se presentara una recusación en contra del juez a cargo del proceso por dudar de su imparcialidad. 3 hombres y una mujer, presuntos integrantes de la estructura criminal Los Calavera, deberán esperar a que se resuelva su situación legal. Esto luego de que se presentara una recusación en contra del juez a cargo del proceso, Eduardo Orozco, al dudar de su imparcialidad en el caso. Esta acción fue interpuesta por el abogado querellante en el proceso que representa a un hospital privado por la muerte de 2 de sus directivos. En la audiencia de este día se indicó que se realizaría sin acceso a los medios de comunicación debido a que se haría la presentación de medios de prueba de una de las víctimas y para no vulnerar sus derechos se declaró una reserva parcial. La recusación se conoció durante esta etapa en reserva, por lo que se desconocen específicamente cuáles fueron los argumentos señalados. El juez Orozco decidió suspender la audiencia y enviar el expediente ante una sala de apelaciones, donde los magistrados decidirán si el caso lo sigue conociendo el juez Orozco o se envía dicha carpeta a otra instancia. Una investigación señala a Los Calavera de ser los responsables del crimen en contra de directivos de un hospital privado, esto como represalia por el impago de extorsión. El MP ya había solicitado que los indicados sean enviados a juicio por asesinato, conspiración para el asesinato, asociación ilícita, lavado de dinero y violación a la intimidad. Ante la recusación, el proceso queda detenido hasta conocer la resolución de los magistrados de la Sala de Apelaciones. Con imágenes de José Sánchez, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Atención a las noticias. 3 personas fueron aprehendidas luego de un ataque armado registrado en el monumento El Caminero en la zona 8 de Huehuetenango. El incidente, originado por una discusión de tránsito, dejó varios heridos y derivó en la incautación de armas de fuego. Una discusión de tránsito terminó en un violento tiroteo este viernes en el monumento El Caminero, zona 8 de Huehuetenango. El incidente ocurrió a las 13:45 horas y dejó 3 personas aprehendidas, además de la incautación de 2 pistolas y una carabina. Medios locales reportaron inicialmente una persona fallecida. Sin embargo, ese dato no fue confirmado al cierre de esta nota. Lo que sí se verificó es que 3 personas resultaron heridas, entre ellas una menor, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial por cuerpos de socorro. Según la comisaría 43, uno de los detenidos es Carlos Daniel Herrera Cruz, de 23 años, quien tenía una orden de captura vigente por violencia contra la mujer en su manifestación física. Herrera resultó herido, aunque se encuentra estable. El segundo capturado, un hombre de 35 años, presenta 2 perforaciones en el cráneo, también en condiciones estables. El tercero, de 26 años, permanece bajo custodia luego de recibir atención por una herida de arma de fuego en el brazo. Testigos relataron que la confrontación inició cuando los conductores involucrados comenzaron a discutir e intentaron rebasarse en medio del tráfico. La tensión escaló hasta que ambos detuvieron sus vehículos, pelearon físicamente y finalmente sacaron armas de fuego, efectuando varios disparos. La Policía Nacional Civil desplegó unidades en el área y trabajó con fotografías de otro vehículo que habría participado en el ataque. El caso será trasladado al Juzgado Segundo de Paz. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Por otras cosas, una pareja fue encontrada muerta dentro de un vehículo en la quinta calle de la colonia Ciudad Nueva, en el municipio de Mazatenango, Suchitepeques. De forma preliminar, se presume que murieron intoxicados por monóxido de carbono. Vecinos de colonia Ciudad Nueva de Mazatenango informaron a las autoridades sobre el hallazgo de 2 cuerpos dentro de un vehículo.
Se presume que llegaron en la madrugada y se quedaron dentro, lo que les ocasionó la muerte. Ingresó una llamada indicándonos que aquí en este sector, creo que es Jardines de Mazatenango, había un carro donde se encontraban 2 cuerpos, motivo por el cual el equipo de trabajo de turno de la Fiscalía de Distrito de Ixtepeques nos constituimos en el lugar y efectivamente era verídico, encontrando en su interior 2 cuerpos, el de un hombre y una mujer. Los occisos fueron identificados como Ángel Ortiz Quesada, de 43 años, y Uzel Adonai Pac, de 40. Se presume que la fémina vivía frente al lugar donde quedó estacionado el vehículo. El motivo se está investigando, se cree que pudo haber sido el monóxido de carbono que provocó la muerte, pero es una noticia preliminar. La Fiscalía del Ministerio Público indicó que se esperarán los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Agentes antinarcóticos reportaron la captura del extraditable número 31 en lo que va del año. Se trata de Adelfo Federico Valdés Santos, alias Lico Valdés, requerido por una corte de Estados Unidos y señalado de narcotráfico. Investigaciones apuntan a Lico Valdés como uno de los líderes de una célula criminal dedicada a actividades de narcotráfico que opera en Los Amates y Zabal. La captura se realizó en aldea Los Planes de Santa Rosa, en Los Amates y Zabal. Deberá ser trasladado a la capital y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el trámite de extradición. Y las autoridades reportaron la captura de 4 presuntos secuestradores en aldea Canlún 1, en Panzós, Alta Verapaz, cuando intentaron el secuestro de una menor de 13 años. Los detenidos fueron identificados como Denis, de 36 años, Pedro, de 25 años, Ángel, de 24 años y Raimundo, de 36 años. Según la información, la madre de la menor observó cuando con lujo de fuerza intentaban subir a su hija a un pick-up y pidió auxilio a los comunitarios, quienes lograron interceptarlos y posteriormente entregarlos a las autoridades. Tras un registro, se localizó en el interior del pick-up una carabina calibre 37 con 2 cargadores y 47 municiones. Además, se encontró una caja adicional de municiones del mismo calibre. Y un ataque armado dentro de una discoteca en la zona 1 de Boca del Monte dejó como saldo a 2 hombres fallecidos. Las víctimas, identificadas como Óscar Rumaldo, de 35 años, y Joseph Samuel Guevara Campos, de 21, eran tío y sobrino. Según confirmaron sus familiares a las autoridades, los equipos de emergencia que llegaron al lugar informaron que cuando intentaron brindar asistencia, ambos ya habían muerto debido a la gravedad de las heridas. Gracias por seguir con nosotros. El Ministerio de Comunicaciones ejecuta un proceso de rescate y modernización en la red aeroportuaria del país, con trabajos activos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, aeródromos regionales y terminales que buscan alcanzar categoría internacional. El gobierno acelera los trabajos en la infraestructura aeroportuaria del país y, según las autoridades, el Aeropuerto Internacional La Aurora ya completó casi toda su fase de rescate y entró formalmente en la etapa de reconstrucción. Esta segunda fase incluye mejoras operativas y ajustes urgentes en áreas que durante años se mantuvieron en deterioro. Paralelo a las obras físicas, las autoridades impulsan cambios administrativos. Indican que se encuentran en su etapa final, una reforma que busca separar las funciones operativas, normativas y portuarias de la Autoridad Aeronáutica Civil. Un ajuste pendiente desde hace varios gobiernos y que, según afirman, permitiría una gestión más eficiente. Las bandas están funcionando, el sistema de energía de circuito eléctrico, que era un tema que estaba abandonado por décadas también, ya está estabilizado. El tema del agua, que es lo que estamos trabajando, tenemos 2 de las 3 generadoras trabajando ya funcionando, y vamos para el otro año con la automatización, por decir algunos ejemplos. En el resto del país, las intervenciones también continúan. El aeropuerto Mundo Maya en Petén avanza con su proceso de certificación internacional, mientras que el ministerio elabora un plan maestro para aeródromos, en una hoja de ruta que detallará prioridades en infraestructura y operación. Las autoridades admiten que muchos de estos proyectos necesitarán continuidad más allá de este periodo de gobierno. Entre las terminales con posibilidad de subir a categoría internacional figuran los aeropuertos de Izabal y Quetzaltenango. En este último, ya se realizan reuniones con líderes locales para definir una ruta de trabajo que permita potenciar el desarrollo aéreo de la región.
En el caso de Izabal, el ministerio reporta avances en la recuperación de la torre de control, una estructura que llevaba más de 4 décadas sin mantenimiento. Aunque estas reparaciones permitirán restablecer el servicio, se reconoce que la construcción de una torre nueva será necesaria a mediano plazo. Las autoridades coinciden en que las intervenciones buscan recuperar años de abandono y reparar el sistema aeroportuario por una etapa de mayor expansión. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. En otras cosas, parlamentarios del Congreso ponen bajo la lupa el préstamo del BID destinado al fortalecimiento de la educación para el ciclo 2026, luego de que la Contraloría revelara hallazgos sobre su ejecución, mientras se analiza un nuevo financiamiento que busca ampliar la cobertura de nivel medio. La diputada Lucrecia Palomo sostuvo una reunión centrada en los resultados del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo al Ministerio de Educación, un financiamiento que concluyó recientemente. La parlamentaria solicitó un informe actualizado sobre la evaluación final del préstamo, las medidas adoptadas a partir de los hallazgos y si existen responsabilidades identificadas por los incumplimientos. El objetivo es asegurar que las debilidades detectadas no se repitan en el nuevo préstamo que el país está gestionando ante el BID. A pesar de que ya fue terminado, no cumplió con todo lo que se esperaba, que ese préstamo pudiera ayudar al ministerio. Los hallazgos que se tienen, pues se pidió que nos den el reporte de si ya fueron evaluados, qué se hizo con ellos, si hay personas responsables, para poder dar realmente cambios al nuevo préstamo que viene, que ahora es para ampliación del medio. De acuerdo con la información presentada durante la sesión, este nuevo financiamiento contempla una serie de inversiones clave, entre ellas la construcción de institutos por un monto de $57.8 millones, el remozamiento de infraestructura por $2.6 millones, la profesionalización docente que absorbería $8.6 millones y la instalación de laboratorios cuyo costo asciende a $29.1 millones. En este caso, solo se contempla la construcción de 8 institutos con recursos del préstamo. Además, se informó que se prevé incorporar estos fondos en el presupuesto del año 2026, ya que de lo contrario no podrían ser ejecutados. Pese a ello, el financiamiento aún no cuenta con la aprobación del Congreso, un paso indispensable para que los fondos puedan utilizarse. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Más noticias. Estados Unidos liderará nuevos ejercicios militares con su aliado Trinidad y Tobago en medio de sus operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, las cuales Venezuela denuncia como un intento de derrocar a su presidente, Nicolás Maduro. Estados Unidos conducirá nuevos ejercicios militares con su aliada Trinidad y Tobago en medio de sus operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, que Venezuela denuncia como un intento por derrocar a su presidente, Nicolás Maduro. El anuncio llega un día después de que Washington informara sobre una nueva fase en su ofensiva militar con la llegada a la región del portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford. El Comando Sur publicó en X una fotografía de la gigantesca embarcación, flanqueada por otros 3 destructores, un avión de vigilancia y 8 cazas en formación. Según el texto que acompaña la imagen, fue enviado para disuadir redes ilícitas, interrumpir amenazas transnacionales, proteger el Caribe y defender el territorio nacional. El despliegue estadounidense comenzó en septiembre y las nuevas embarcaciones se unen a las 6 ya existentes en el Caribe y el Pacífico. Desde entonces, Estados Unidos ha derribado 21 supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos. Venezuela no se pronunció aún sobre estos nuevos ejercicios militares que anunció el viernes el Ministerio Trinitense del Exterior del 16 al 21 de noviembre. La relación militar de Estados Unidos con Trinidad y Tobago golpeó la débil relación con Venezuela, que suspendió un acuerdo gasífero conjunto y declaró persona non grata a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar. Maduro ha ordenado diversos ejercicios militares con tanques, vehículos anfibios, aviones caza y baterías antiaéreas. Además, firmó esta semana una ley para defender al país frente al despliegue militar de Estados Unidos, que incluye la creación de comandos de defensa integral.
El Pentágono anunció la noche del jueves el inicio de la operación Lanza del Sur, de la que no dio mayores detalles, pero coincide con la llegada del Gerald Ford al Caribe. Trump acusa a Maduro de encabezar un cártel de droga y ofrece una recompensa de $50 millones por su arresto, y asegura, sin presentar pruebas, que mucha de la droga que supuestamente cargaban las lanchas bombardeadas provenía de Venezuela. En las últimas semanas, Guatemala presenció los primeros efectos de la temporada de frentes fríos. El INSIBUME detalló cómo se comportará el clima durante las próximas semanas y qué regiones sentirán los descensos más marcados de temperatura. El INSIBUME presentó el pronóstico oficial de frentes fríos para el territorio nacional, una temporada que se extenderá hasta abril del próximo año y que hasta ahora ya registra 3 sistemas que han cruzado el país. Un frente frío es principalmente el efecto de un paso de masas de aire frío que empujan masas de aire caliente, y en ese empuje que se generan se producen 2 fenómenos. Primero, el descenso de la temperatura y posteriormente el incremento de la presión atmosférica. Estos 2 efectos, principalmente por movimiento de masas, generan lo que nosotros hemos estado experimentando, que es el incremento de la velocidad del viento. El INSIBUME explicó que en Guatemala se pueden alcanzar vientos entre 50 y 60 kilómetros por hora, a diferencia de la época lluviosa. Las precipitaciones propias de estos frentes son débiles y de corta duración. Luego de llover se presenta un periodo de aire frío y seco. Los municipios más afectados serán los de Quetzaltenango, Quiché y Totonicapán, donde esta semana las temperaturas podrían descender entre 1 y 5 grados centígrados. También detalló que el país podría registrar hasta 16 frentes fríos durante la temporada. La institución recomendó estar atentos a los boletines oficiales y recordó que el viento y el frío se intensificarán en las próximas semanas, principalmente en zonas de altura. Reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Este viernes, el presidente Donald Trump firmó un decreto para retirar los aranceles de Estados Unidos sobre importaciones agrícolas, como la carne de res, los bananos, el tomate y el café, ante la creciente presión para reducir el costo de vida de los estadounidenses. La Casa Blanca publicó una lista en la que figuran productos que el país norteamericano cultiva o produce en cantidades demasiado pequeñas para sus necesidades: café, té, aguacate, tomate, mango, piña, plátano y coco, entre otros. Fue el 2 de abril cuando Trump dictó una orden ejecutiva que modificaba sustancialmente la política comercial e impuso un arancel mínimo del 10%. El Tesoro estadounidense empezó a recaudar sustanciales ingresos mensuales, pero la inflación se ha resentido al mismo tiempo por esos derechos de aduana. Y también el presidente estadounidense Donald Trump endureció este viernes su confrontación con los demócratas al acusarlos de montar una farsa con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. En su plataforma Truth Social aseguró que el Departamento de Justicia ya publicó 50,000 páginas del expediente y anunció que pedirá una investigación federal que incluya figuras como el expresidente Bill Clinton. Trump afirma que los demócratas usan la publicación de nuevos correos de Epstein como una campaña política similar, dice, a la farsa rusa del 2016. Aún así, prometió solicitar al Departamento de Justicia y al FBI que indaguen presuntos vínculos de Epstein con Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman y varias instituciones financieras, en medio de la presión bipartidista por divulgar más documentos del caso.
Y al menos 6 personas murieron y decenas resultaron heridas tras una nueva ofensiva rusa en Ucrania, cuyo epicentro fue la capital Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky calificó el ataque como calculado y aseguró que solo en la ciudad se lanzaron unos 430 drones contra población civil e infraestructura esencial. Rusia confirmó que sus fuerzas ejecutaron un ataque masivo con drones y misiles hipersónicos dirigidos a objetivos militares y energéticos. Moscú, que intensificó su ofensiva desde el 2022, también avanza por el este para intentar tomar Donetsk y Lugansk, mientras afirma haber derribado más de 200 drones ucranianos en su territorio. Ucrania, por su parte, mantiene ataques contra infraestructura rusa y más allá del frente. Con esa curiosidad nos despedimos esta noche agradeciendo su sintonía. Vamos a regresar, por supuesto, el próximo domingo con Paula Osaeta en emisión dominical y nosotros el lunes los saludamos a esta hora.